Buenas, el Señor les continúe bendiciendo a todos. En estos días en donde se han tomado unas drásticas medidas, por ejemplo, en Colombia, por aquello de evitar que la pandemia del coronavirus siga afectando a muchas más personas, se ha decretado la cuarentena y nos corresponde, nos toca estar cada uno en nuestras casas guardados para evitar el contagio en las calles. Esto también nos ha llevado a que las prácticas del etos evangelista en cuanto al culto que se viene ofreciendo también cambie. Porque si hay cuarentena no podemos estar en las calles, no podemos estar en reuniones, no podemos estar en los auditorios como lo hacemos por costumbre. Y reflexionamos. ¿Es esto lo que Dios quiere verdaderamente? Estas prácticas religiosas, cúlticas que desarrollamos, ¿es verdaderamente lo que Dios quiere? No digo que no, simplemente estoy diciendo que tenemos que reflexionar. Entonces esto nos lleva a una palabra, la cual encontramos en Isaías capítulo 58, el verdadero ayuno. Y dice la palabra de Dios en Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenizas, pregunta el Señor. Dice también la palabra: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, dice el Señor. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dice el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esto es lo que el Señor está pidiendo, el verdadero ayuno, palabra de Dios, en las santas escrituras. El Señor está hoy pidiéndole a su pueblo reflexión sobre cuál es el ayuno que Él quiere. Dice el estudio: el pueblo se lamenta de haber ayunado en vano, ya que Jehová no tiene en cuenta los sacrificios realizados. El Señor le hace ver
que las prácticas religiosas carecen de valor si no van acompañadas por la justicia y el amor al prójimo. El verdadero ayuno no consiste principalmente en actitudes exteriores, sino en la renuncia a la injusticia y en la sincera dedicación al servicio de los demás. El mejor ejemplo es nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, que entregó su vida para salvarnos a nosotros del pecado y la muerte. Dice la palabra en San Juan 3:16 que todos conocemos: tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios el Padre lo hizo por nosotros. ¿Lo merecíamos? No, éramos pecadores, somos pecadores. Pero el Señor envió a su Hijo para libertarnos del pecado y de la muerte. El Señor lo hizo. Nosotros estamos llamados como iglesia cristiana que predica y enseña las buenas nuevas del reino de Dios, que fue lo que nos enseñó nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, a velar por los demás. Pero también tenemos que reflexionar sobre el servicio cultico que hoy le estamos brindando al Señor. El etos evangélico que se practica hoy, tenemos que analizarlo, reflexionar sobre él y ver si es lo que verdaderamente Dios quiere y es lo que está consagrado en las Santas Escrituras, lo que Dios quiere verdaderamente que hagamos para que las almas no se pierdan. Tenemos que salir de la iglesia para hacer iglesia, predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Estamos llamados hoy en día a reflexionar si lo que estamos practicando hoy como culto es lo que Dios quiere verdaderamente que le ofrezcamos a Él. Sí, claro, tenemos que ir a la presencia de Dios, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, exaltar su nombre, pero también tenemos que cumplir con el llamado de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, de ir por el mundo y predicar las buenas nuevas del reino de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas en la Biblia, en el nuevo canon testamentario, y que nos enseñó el Señor Jesús, para que muchas almas conozcan a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados y para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Y ya saben, vamos a reflexionar sobre el verdadero ayuno y qué es lo que Dios quiere hoy que le ofrezcamos como iglesia. Bendiciones para todos.